estamos haciendo que se regulen a través de una pantalla en lugar de enseñarles la autorregulación. Cuando estás nervioso, te doy una pantalla. Cada vez que me pongo nervioso, quiero una pantalla. Nos acompaña Fernando Mora, psiquiatra en el Hospital Infanta Leonor. Y un referente en neurociencia con 20 años de experiencia en salud mental. El cerebro de un niño no está preparado para recibir el estímulo de una pantalla, pero nadie nos lo explicó. Yo hice un contrato para el buen uso del teléfono móvil con mis 2 hijos. ¿Puedo leer el primer punto? Entras a un restaurante Sí, y están tremendo. la mitad de los niños mirando una pantalla. ¿Qué no le ocurre al cerebro de un niño por estar mirando una pantalla en lugar de estar funcionando en la vida real? Estamos criando a la primera generación 100% nativa digital. ¿Conocemos a qué riesgos están expuestos? Que la edad media de acceso al porno está entre los 12 años. Al final construyen la sexualidad a través de unos patrones absolutamente erróneos. Y luego tiene, claro, la otra cara de la moneda. Soy Gemma Hurtado, estás escuchando Alimentando la Honestidad, el podcast de Smile It sobre crianza y cuidado infantil. Es un placer estar aquí, además con el tema de hoy, que es un temazo. Vamos a hablar de pantallas, pero antes de hablar de pantallas me gustaría que te suscribas a nuestro podcast, ¿vale? Que ahí te puedes enterar de todas las novedades, de todos los temazos que tenemos, que estamos tocando palos muy interesantes. Así que nada, así también formas parte de esta comunidad de crianza súper honesta. Me gustaría que empecemos así a machete porque me gustaría que nos contases qué ocurre en el cerebro de un niño cuando las pantallas llegan demasiado pronto. Pues mira, el cerebro de un niño es un cerebro en construcción, un cerebro que está en pleno desarrollo. Entonces, claro, es una buena pregunta. ¿Qué ocurre cuando a un cerebro que está desarrollándose, de repente le llenamos de estímulos, además de altísima intensidad, muchos colores, mucha velocidad, ¿no? Esto afecta a la atención, afecta al sueño, afecta al lenguaje, incluso puede llegar a afectar porque está conversando o aprendiendo a través de lo que las pantallas le enseñan. Pero hay otra pregunta también muy importante que es ¿qué no le ocurre al cerebro de un niño por estar mirando una pantalla en lugar de estar funcionando en la vida real, Claro. ¿no? Lo que tiene que ver, pues eso, por ejemplo, lo que te comentaba del lenguaje, no es lo mismo. O, por ejemplo, lo que tiene que ver con calmar las emociones, con regular las emociones a través de una pantalla, ¿no? 2 preguntas. ¿Qué le ocurre al cerebro y qué no le ocurre por dejar de estar en la vida real y estar en una pantalla? Claro, porque entiendo que no es lo mismo darle una pantalla a un peque de 2 años, año y medio, que se ve mucho, que a uno de 6. Claro, no. Antes de los 2 años, lo voy a decir de forma muy clara, no tiene ningún sentido. O sea, antes de los 2 años es comida, basura mental. No aporta nada a nivel cognitivo, ni siquiera los niños son capaces de entender la realidad, ¿no? Ven una persona, pero no identifican que es una persona real en una pantalla, sino que les parece pues un muñeco o un dibujo. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es no nutrir para nada a nivel cognitivo a los niños, ¿no? Entonces, antes de los 2 años, la recomendación es ninguna pantalla. Porque, perdón, que esto me parece importante puntualizarlo. ¿Cabe diferenciar entre tipos de pantallas? Es decir, tele, cine, móvil, tablet. O sea, ¿tú estás hablando de todo o estás hablando de pantallas que se pueden transportar? O sea, que más un iPad, un móvil. Pues yo he nombrado pantallas en general, todas tienen sus riesgos. Es verdad que no son los mismos, ¿no? Vale. Los riesgos tienen que ver fundamentalmente con 3 cosas, ¿no? Que es el tipo de contenido, la edad a la que se entrega y el tiempo que lo utiliza, ¿no? Entonces, el tipo de pantalla, pues al final es que lo que condiciona es el tipo de contenido, porque lo que uno ve en la televisión no tiene nada que ver con lo que ve en un iPad o en un móvil, ¿no? Entonces, la televisión es un medio mucho más pasivo, ¿no? No interactúas, no interaccionas, que eso es lo que más riesgo tiene de enganche, ¿no? La interacción, la gratificación. Entonces, la televisión podríamos decir que tiene un poquito menos de riesgo, aunque sí que es verdad que los capítulos de dibujos muy cortos, muy estimulantes o sobre todo restarle tiempo a estar en una interacción personal, pues tiene sus riesgos. Pero sin duda lo peor es el smartphone propio, sin control y durante mucho tiempo. Que hagan scroll, es que yo el otro día me quedé horrorizada y esto tengo que contarlo. En el autobús iba yo con mis 2 hijas, mi marido, íbamos al Retiro a dar un paseo y había un niño, mi hija la pequeña, en la mediana tiene 2 años y este niño debía estar ahí quizás un pelín más pequeño, pero vamos, rozando los 2. Iba en su carrito, su madre a su lado y él sentado haciendo scroll a shorts de YouTube. O sea, con una soltura pues le duraba de verdad literalmente lo que veía, que no me fijé en qué veía, pero eran todo dibujos animados,
le duraban como 2 segundos. Y todo el trayecto, se montaron antes que yo y yo me bajé antes. Todo mi trayecto, el niño estuvo así. Claro, pues ¿Qué le fíjate. o sea, Pues mira, con esto pasan varias cosas. La primera es lo que acabas de decir, el scroll infinito o el swipe es lo que más riesgo tiene. Y eso está ya demostrado científicamente. De hecho, cuando tú utilizas mucho, esto está visto en adolescentes, no en niños tan pequeños, pero bueno, porque es difícil hacer ensayos en niños tan pequeños, sí. ¿no? Se ha visto que el área, la corteza orbitofrontal, que es una parte del cerebro que tiene que ver con la impulsividad, la que se activa, por ejemplo, en el juego patológico, cuando hay una ludopatía o cuando uno va a una casa de apuestas, es la misma que se activa cuando hacemos scroll infinito en adolescentes. Y la corteza prefrontal, que es la que pone filtro, la que nos ayuda a decir esto sí, esto no, pierde funciones. Entonces, no hay un daño en la estructura, es decir, no es que de repente se te atrofie, no tenemos ese riesgo, pero sí que se activan y se desactivan las zonas similares a las del juego patológico. O sea, que imagínate, ¿no? Eso por un lado, que eso es una cosa muy biológica. Y la otra es lo que tiene que ver con la atención. Si tú acostumbras a alguien a vídeos de 3 minutos, cuando le mandas leer un libro, hacer deberes o ponerse a hacer algo que requiere de más atención, es que no pueden, porque les estamos entrenando para funcionar en la inmediatez y a toda velocidad, ¿no? Entonces tiene una consecuencia biológica y una consecuencia psicológica. Bueno, si lo noto yo, que yo no fui criada con pantallas, gracias a Dios, y noto yo muchas veces que hay veces que mi atención no es la misma todos los días por diferentes motivos, y hay veces que yo me gusta mucho leer libros físicos, no me gustan nada las tablets en papel. Me pasa muchas veces que lo noto, que por las noches digo, no, es que no estoy nada centrada, no es mi día. ¿Sabes? Como que el cuerpo me pide hacer scroll más que otra cosa y lo noto, ¿eh? Me pasa a mí que no he sido criada así, no me quiero imaginar niños que ya desde la cuna tienen eso. Imagínate, pues tienen un potencial adictivo muy alto. No vamos a demonizar porque, bueno, depende cómo se utilicen en la forma, pero efectivamente de eso te hablo, ¿no? De áreas del cerebro que tienen que ver con la adicción. Entonces hay una necesidad de buscar eso y de utilizar las pantallas, sobre todo los vídeos rápidos, los vídeos cortos, el scroll. Y a nivel comportamiento, o sea, a un peque que le introducimos pantallas desde muy temprano, de forma, lo que te contaba yo del autobús, otras formas, o incluso como para calmarles, ¿qué consecuencias, o sea, qué les estamos bloqueando en su cerebro, ¿no? ¿Qué cosas están dejando de hacer por tener un dispositivo entre las manos? Mira, pues el problema de las pantallas es que cuando llegan, y esta es la palabra, colonizan la vida diaria. Es que las utilizamos para todo y los niños también. Entonces, claro, ahí lo primero que sucede es que son tan estimulantes que luego no quieren hacer otro ocio. Se convierte en su ocio principal. Porque uno puede decir, no, hombre, yo le dejo la pantalla, pero luego también juega y hace otras cosas. Ya, pero ya su cerebro, en una jerarquización de qué me gusta más y qué me gusta menos, prefiere la pantalla. Pues porque ese estímulo rápido y esa gratificación liberan dopamina incluso en cerebros tan pequeños. Entonces, ese es el primer punto. Luego lo que estamos viendo, como te decía, son los problemas de atención. Funcionar en ese registro de velocidad y de inmediatez te hace perder capacidad atencional. Hay una cosa también muy interesante que es el lenguaje. Porque nosotros aprendemos a hablar en las interacciones que tenemos con otros adultos. No lo que nos dice un muñequito, ¿no? Entonces, hay un estudio muy, muy interesante de unos pediatras americanos y que dicen que comer con una pantalla de fondo, en general con una televisión, reduce el número de palabras por hora de 940 a 770. No sé si son muchas o pocas, pero hay una reducción de 200 palabras por hora. Es decir, que en varios días y varias comidas estamos perdiendo aprendizaje a nivel de lenguaje y, por supuesto, afecta también a la interacción, ¿no? Y luego, pues, ¿qué más cosas te puedo decir? Pues, por ejemplo, el sueño. Si estamos estimulados con pantalla y metiendo luz azul, que es la que emite las pantallas, la melatonina, que es la hormona que nos ayuda a descansar, no se segrega bien, porque la melatonina nuestro cuerpo la segrega cuando hay oscuridad. Entonces, si tenemos mucha pantalla, que nos pasa a los adultos, como tenemos con una pantalla, eso ocurre, ¿no? Y luego, pues no sé, alguna otra cosa podemos nombrar, como por ejemplo el desarrollo psicomotor. Si uno, en vez de hacer un puzzle, jugar con un balón o dibujar, está viendo una pantalla, está perdiendo incluso capacidad motora, ¿no? Entonces, tremendo todo lo que puede pasar. Es que se me pone la piel de gallina, o sea, es alucinante. Claro, o sea, doctor,
cuando a mí que yo voy a hablar como de mi caso único, ¿no? Y personal, 3 hijas, la mayor tiene 4 y medio, la pequeña no ve la tele, la mayor solo ve la tele, la pequeña tiene 2, la mayor solo ve la tele cuando la pequeña duerme, la siesta, que ya pasa casi nunca, ¿no? Entonces es como, oye, es tu momento también que solo es tele. Jamás es un dispositivo, porque también es una forma de tú ves, ¿no? Que eso creo que es importante, tú ves lo que está viendo y puedes interactuar. Yo me siento con ella en el sofá e interactuamos las dos, y yo a veces que no sé si es bueno o malo, le comento todo lo que veo para que haga ya una comunicación entre nosotras. Y muchas veces lo que yo veo es que la gente justifica el uso de las pantallas porque no, es que estaba llorando y para calmarle le pongo la pantalla. No, es que tenía que cocinar y para poder cocinar le pongo la pantalla, ¿no? Como cosas así. Y yo, en mi caso personal, que soy súper anti pantallas en casa, y lo que te digo, solo lo ve la mayor y la tele y muy poquito, mi marido y yo hacemos los mayores malabares posibles para que nunca sea el justificante de hacer algo, que nos permita a los mayores hacer algo, que te libere para hacer según qué cosas. No sé si esto tú lo... Sí, bueno, me has dicho un montón de cosas. Mira, pues esta última parece que es que antes de las pantallas un adulto no tenía que cocinar ni tenía que tener un momento de tranquilidad, ¿no? Parece que la vida empezó cuando las pantallas llegan, ¿no? Sí. Entonces, pues hay muchas más cosas que pueden hacer, como pueden pintar, pueden estar entreteniéndose con algún juguete, pueden aburrirse, que esto lo voy a decir así varias veces seguramente, aburrirse, que es sanísimo, que es el lugar donde nace la creatividad, cuando alguien está aburrido, ¿no? Entonces, esa justificación, pues bueno, tiene un recorrido corto, ¿no? Podemos justificarnos y poner las excusas que queramos, pero antes de las pantallas los niños eran capaces de entretenerse con otras cosas, ¿no? Así bueno, que, nosotros dos, nuestra generación, no éramos de pantallas, y yo siempre pienso, ¿cómo lo hicieron mis padres? O sea, si ellos me criaron sin pantallas, ¿qué no voy a hacer yo? O sea, esto está completamente justificado que lo haga igual que ellos, porque nunca necesitaron una pantalla para criarme, ni para entretenerme en un restaurante. Totalmente. Eso es otra de las cosas que yo veo, doctor. Bueno, yo eso iba a decir, me aterroriza, y ya lo he dicho, no quería decir palabras así como tan negativas, pero es verdad, es que entras a un restaurante y están la mitad de los niños mirando una pantalla por aquello de no molestar. No sabes la cantidad de partidas de ahorcado que me he echado yo en los restaurantes. O cómo íbamos con una libretita y unas pinturas y dices, oye, pues que el niño se entretenga, porque es verdad que al final vas a un restaurante y también tienes la necesidad de hablar, ¿no? De tener una conversación un poco más adulta, pero bueno, también hay que entender que cuando uno va a un restaurante con un niño, pues la configuración o la expectativa es distinta, ¿no? Entonces, no hay que dar pantallas para calmar, porque con eso pasan dos cosas. La primera es, estamos haciendo que se regulen a través de una pantalla en lugar de enseñarles la autorregulación. Oye, cuando uno tiene una rabieta o se enfada o está nervioso, pues tiene que aprender a parar, a hablarlo con sus padres, le explicas, esto mira, pues esto hay que calmarse, esto no se hace así, no dar una pantalla, ¿no? Porque eso, al final, no aprende a regularse de manera individual. ¿No sabemos ya esperar a que llegue la comida? Es que no llega, dale la pantalla, que el niño se entretenga. No pasa nada, que espere, no pasa nada, que pinte, que se entretenga o que esté consigo mismo o con sus padres, ¿no? Y la otra, que esa igual nos damos menos cuenta, es qué mensaje le estamos mandando. Cuando estás nervioso, te doy una pantalla. Entonces, cada vez que me pongo nervioso, quiero una pantalla. Y entonces ya se vuelve al revés. Como quiero una pantalla, me pongo nervioso. Voy a montar una rabieta. Entonces, de alguna manera, estamos consiguiendo a la larga el efecto contrario. Es decir, en el corto plazo, muy bien, pero a la larga estamos haciendo un aprendizaje que dista mucho de cómo deberíamos regular las emociones, ¿no? Desde luego. Yo si sirve, yo tengo un kit de como supervivencia, lo llamo kit restaurante supervivencia tal, que lo llevo siempre conmigo, voy cambiando para que no se aburran mis hijas, pero que de alguna u otra forma lo tenga siempre a mano para que nunca haya ninguna excusa, que nunca la he puesto y espero no ponerla, pero para tener ese kit a mano de cara a que te salve de repente un plan improvisado en un restaurante porque no contabas con ir a un restaurante pero acabas comiendo ahí o cualquier otra cosa. Entonces... Bueno, está bien, no sé en qué consiste el kit, yo pues pinturas, algún juguete, efectivamente, si no pasa nada. Incluso, y lo vuelvo a repetir, o que se aburran un poco, o hablen entre ellos, o hablan contigo, o bueno, pues desde luego mi recomendación es intentar que antes de los 2 años, y lo diremos también supongo que varias veces, no haya acceso a las pantallas, no aportan nada, en todo caso pueden provocar algún perjuicio. Y vale, está claro que hasta los 2 nada, absolutamente nada, y
no hay que obviar que vivimos en en un mundo digital, que ellos nacen con pantallas desde la cuna, que nos ven usarlas, que esa es otra historia, que si quieres abrimos ahora ese melón, pero queda claro que hasta los 2 nada. ¿Y cómo son los siguientes pasos? ¿Cómo ves tú? ¿Qué recomiendas tú a las familias que tienen ahora mismo peques de 2 en adelante? Bueno, vuelvo a la recomendación inicial, que es retrasar las pantallas lo más posible. No hay necesidad. Se pueden hacer tantas cosas sin una pantalla. Pero bueno, como dices, vivimos en el mundo real, las pantallas están ahí, la televisión o incluso las tablets. Pues mira, lo que hay que hacer es que no tengan un dispositivo propio, es decir, mi teléfono, que haya un iPad de la familia, de la casa, sobre todo si hay varios hermanos, ¿no? Con supervisión, por supuesto, con supervisión siempre, y controlando los tiempos. O sea, hay que tener muy claro que esto no puede ser el único ocio de los niños. Es que de ninguna manera, ¿no? Entonces, oye, pues un tiempo, un rato. Y has dicho antes una cosa, que ahora me acuerdo que decías, que es, me siento con ella y comentamos. Uh-huh. Y me has preguntado, no sé si eso estará bien. ¿Tú qué crees? Entiendo que sí. Pues claro, Sí. O sea, al final eso es lo bueno de supervisar a un niño, que aparte de entrar de ver lo que está viendo, somos capaces de ir enseñándole, ¿no? Y que hay un aprendizaje a través de lo que está viendo. Entonces, eso es fundamental. Por eso hay que supervisarlos, para estar con ellos y acompañarles en lo que ven. Claro, como tampoco nos encanta ver dibujos a los adultos, hay que controlar los tiempos. No pasa nada. Oye, este ratito, y además le vamos ya enseñando cómo autorregularse. Uh-huh. Vamos a verlo un ratito, pero luego vamos a hacer otra cosa, ¿no? Sí, que les anticipas también, ¿no? Exactamente. Es que hay como que fomentar el autocontrol desde dentro. O sea, están muy bien las herramientas de tiempo de uso, hay que utilizarlo, tienen que entender, pero que poco a poco vayan creciendo con la idea de, bueno, esto es un ratito y nada más. Eso a edades pequeñas. Cuando crecen un poco más ya no es solo el ratito o no, es cuidado para que lo usamos, ¿no? Entonces hay que ir enseñándoles poco a poco a hacer un uso responsable de las pantallas y de los contenidos. Entiendo que quiero abrir este melón porque me parece súper interesante. Desde luego a mí me hace últimamente replantearme muchas cosas, incluso cambiar hábitos míos, porque si yo exijo o quiero que mis hijas no coman con pantallas, no vayan a un restaurante y estén cada 2x3 mirando un móvil, o no tengan por qué hacer scroll, Uh-huh. ¿por qué no me lo aplico en mí, no? Que también eso, no solo por qué no me lo aplico en mí, que también me va a venir muy bien, que es muy sano aunque nuestro cerebro ya se haya formado de forma diferente, sino por el ejemplo que queremos trasladar a nuestros hijos. ¿Cómo ves tú? O sea, porque yo no quiero ser incongruente, lo que estoy, por ejemplo, para un poco centrar el tiro, lo que estoy empezando a aplicar en mí, como yo soy autónoma, trabajo desde casa, soy freelance, me organizo como quiero, un hábito que tenía, que estoy intentando erradicar por completo, es que como estoy sola en casa, como todos los días sola, me sentaba a comer o viendo la tele o con el móvil en la mano. Uh-huh. Con la excusa de no, por si me entra un mail o tengo que contestar esto o lo que sea, ¿no? O simplemente por evadirme. Y lo que estoy intentando aplicarme a mí es, si yo estoy exigiendo a mis hijas que vayamos a un restaurante o que estemos en la mesa sentados y nos miremos y nos comuniquemos, ¿no? Que hablemos entre nosotros y que no haya, por supuesto, ningún dispositivo móvil cerca o ninguna pantalla, ¿por qué no me lo aplico en mí? Primero, me va a sentar mejor y segundo, voy a ser un buen ejemplo. Entonces, desde hace como unas semanas, y de verdad, y lo digo de verdad, no lo digo porque quiera quedar bien, me siento a comer, o sea, los ratos en los que estoy sola, de verdad, estar en silencio comiendo, o sea, comer, que es lo que le pido a mis hijas. Uh-huh. Come, ¿no? Sí. ¿Qué te voy a decir? Predicar con el ejemplo de toda la vida, ¿no? Claro que sí, y eso hace alusión a un principio básico que tenemos que tener las personas para generar confianza, que es la credibilidad y la coherencia. Entonces, claro, por lo primero hay que ser coherente. Entonces, las normas tienen que estar para todos. A lo mejor no son iguales, evidentemente, el uso que le tienes que decir a un niño de 2 años o de 6 que el que hace un adulto, pero claramente hay que hacer unas normas familiares de uso del teléfono, donde, sin duda, fuera de la mesa. Esa es la principal. Esa, me parece, si tuviera que decirte una, te diría esa. No solo porque... Aunque sean pequeños. Aunque sean pequeños. Más si son pequeños, fuera de la mesa. Si es que al final los pequeños no tienen que tener pantallas delante en ninguna ocasión, y en la mesa específicamente. Y te explico por qué. Primero, porque hay mucha interacción humana durante las comidas. Y eso es lo bonito. ¿Y qué haces? Y que, oye, ¿qué comes? ¿Y qué tal? ¿Y esto te gusta? ¿Esto no? Entonces, lo que decíamos antes, ahí es donde se aprovecha para generar el lenguaje y para aprender. Y la otra, y además vosotros que os dedicáis a la alimentación, es que comer con una pantalla lo que hace es desenfocarte de las sensaciones de tu cuerpo y enfocarte en la pantalla. Yo
esto que hacen muchas personas, y oye, que luego uno tiene que sobrevivir y que sus hijos coman, Por y yo supuesto. no quiero dar mantras tajantes, ¿no? Pero como el niño no come, le pongo una pantalla para que se distraiga, error, porque el niño no está aprendiendo a escuchar a su cuerpo de cuándo estoy saciado, de cuándo me voy llenando, a qué sabe este alimento, a qué sabe este otro. E incluso hay más sedentarismo y más obesidad cuando uno come mirando una pantalla. Entonces no vamos a hablar de esa parte más alimentaria porque creo que daría para otro podcast, pero desde luego que fuera de la mesa por los dos motivos, porque pierdes interacción. Totalmente. Y porque no escuchas a tu cuerpo, no lo escuchas. Entonces es fundamental hacer una alimentación consciente, ¿no? Que eso luego se practica mucho en los adultos. Yo me he dedicado durante muchos años a los trastornos de la conducta alimentaria, incluyendo anorexia, bulimia y obesidad, y eso es lo primero. Saca una pantalla de la mesa, porque no estás escuchando al cuerpo, comes Claro, y comes por inercia. y comes, exactamente. No tiene sentido, como que bloquea todo, ¿no? Bloquea el atender a otro tipo de sensaciones físicas, ¿no? Antes de que nos metamos de lleno a hablar de peligros reales, ¿no? Y los riesgos que traen las pantallas a muchos niveles, me gustaría que como experto y también que eres padre de adolescentes y has pasado por ahí, en que de la forma más práctica, así también más, bueno, para que lo entiendan, cómo introducimos las pantallas cuando ya tienen una edad, hablamos ya preadolescentes, los amigos empiezan a tener, o sea, ya va de por qué fulanito sí, yo no, ese tipo de comparaciones. ¿Cómo hacemos esa introducción sana o lo más sana posible de las pantallas en la vida de nuestros hijos preadolescentes, que es una edad que entiendo que ya está más justificado tenerlo? Bueno, pues creo que hay que retrasar lo máximo posible el que tengan su móvil propio. Vale. La verdad, recomendaciones, ¿Edad, así? pues yo diría que el salto a la enseñanza secundaria, donde ya muchos empiezan a ir y venir solos del colegio, puede ser un momento de entrega de un teléfono, que la entrega de un teléfono tampoco quiere decir que tenga que ser un smartphone. Probablemente podemos empezar por teléfonos más rudimentarios, que no tengan un acceso ilimitado a contenido, ¿no? Pero bueno, yo te marcaría quizá esa edad, pero entregar de una forma controlada. Creo que hay herramientas muy útiles de control de contenidos y de tiempo de uso, tanto en Android como en plataformas iOS, para que podamos ir controlando lo que utilizan o no. Y luego una cosa que yo hice, y que aquí he traído conmigo, yo hice un contrato para el buen uso del teléfono móvil con mis dos hijos. Uy, me encanta. Pues mira, además cuando les das un teléfono están tan emocionados que firman lo que les digas. Ahora, les hicimos leerlo, ¿eh? Les hicimos leerlo. ¿Y lo entendí? O sea, ¿qué años tenían? Pues fue cuando les llegó en las Navidades de cuando acababan de empezar primero de la ESO. Entonces, eso es 11, 12 más o menos, ¿no? 12, 13. Vale. Porque de hecho, como yo tengo una diferencia, no es de septiembre, justo de enero, entonces cumplía 13, la otra ya los había cumplido, ¿no? Vale. Creo que sí, que es esa edad, los 13, 12 o 13, por ahí se mueve, ¿no? Entonces, me parece que lo leímos juntos. Sí. Y ¿Lo redactaste tú? Lo redacté yo, Vale. Sí, porque mis hijos Igual me lo puedes pasar por debajo de la mesa. Por supuesto que sí. Son pre-inteligencia artificial, entonces yo con mi ordenador y dándole vueltas a las cosas importantes lo redacté. Entonces establecí unas normas básicas donde básicamente le explicaba que el móvil a esa edad no es privado, que si tengo cualquier sospecha de que hay algo lo vamos a revisar juntos, ¿no? Alguna otra cosa como que contaran con nosotros si tenían algún problema o incluso que supieran que iba a haber un control parental, ¿no? Entonces unas normas básicas. ¿Verlo? Sí. Luego había unas normas prácticas del día a día, donde básicamente decíamos eso, que no se puede utilizar los horarios, que no se puede utilizar en la mesa, marcábamos diferencia entre fines de semana y días de diario, ¿no? Y luego una última parte, que no, a ver que recuerde cómo se titulaba. Normas de protección y buen uso con otras personas. Bueno, me encanta. Exactamente. Mira, ¿puedo leer el primer punto? Sí. No le darás información personal a nadie. Necesitamos que comprendas que dar datos personales tuyos o de algún miembro de la familia puede ponernos en riesgo. Esto se refiere a que no dirás tu nombre, tu número de teléfono, dónde vivimos, dónde estudias, etc. Alguien podría utilizar esa información para dañarnos. Wow. Claro. Entonces habla de eso, de cómo protegerte tú y por otro lado, oye, cuidado con el ciberbullying, cuidado con otras cosas. Tampoco utilices el móvil para nada que pueda generar un daño a otro, ¿no? Y oye, lo leímos, lo analizamos, explicamos las dudas y ahí lo tengo guardado. ¿Lo entendieron? Sí, lo entendieron. ¿Se lo refrescas de vez en cuando? De vez en cuando, tengo que decir, acordaos que hay un contrato, ¿eh? Claro. Pero bueno, yo creo que el punto de partida es interesante, ¿no? No es una entrega completa, porque si no lo haces al principio, yo por ejemplo lo veo mucho con los tiempos de uso, yo los llevo usando desde el principio, y ahora algún padre o algún paciente que me dice, es que mi hijo tal, digo, oye, los tiempos de uso, me dice, es que ya no puedo.
Esto ya se me ha ido, yo ahora Ya, no puedo. ya. Con 14 o 15 años, cuando Que tiene nunca móvil ha desde hace tenido, 5, ahora digo que le voy a controlar, no puedo. Bueno, no puedo. Todo se puede, Sí. pero es mucho más difícil. Entonces, si tú partes de ahí, es mucho más fácil ir luego aumentando el uso, ¿no? Y también yo creo, corrígeme si me equivoco, que una forma de tener un contrato y de sentarte a leerlo, también a nivel... O sea, ellos lo interiorizan mejor que si tú solo se lo cuentas, porque siempre le dices, oye, vuelve al contrato a leerlo. Vuelve al punto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que me parece muy práctico porque al final, una profesora me dijo y se me quedó clavado, las palabras sueltas se las lleva el viento. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que sí, papá me dijo no sé qué, de que no comparta o no de información mía, o aquí dice, no le mandes fotos íntimas a nadie. ¿Sabes? O sea, que como que se te puede olvidar, pero en cambio si lo tienes escrito, si lo has leído, si has revisado el contrato con tus padres, ya la historia cambia. Bueno, exactamente, es un proceso de aprendizaje, ¿no? Al final no solamente son palabras, sino que has interiorizado ciertas cosas y luego, aunque ellos lo entendieron, pero bueno, son muchas cosas, Sí, muchas me variables. encanta, es súper completo. Con otra edad lo puedes revisar con otros ojos. Igual tú le Claro. das un móvil a alguien y se va a quedar con el tiempo, a un niño y se va a quedar con el tiempo de uso, con cuándo lo voy a usar, cuándo Claro. no. Y esta parte del acoso, del uso, de lo que les puede pasar, no lo tienen tan presente. Pero ahora, cuando son mayores, digo, vamos a revisar el último punto porque ahora te empieza a aplicar, ¿no? Porque no son los mismos riesgos a unas edades con 10 que a otras. Con 16, Exactamente. efectivamente. De hecho, vamos a hablar ahora del tema de los riesgos a los que están expuestos nuestros hijos. Tú lo defines súper bien aquí en las normas de protección últimas del contrato, que es, oye, pues no le mandes fotos íntimas a nadie, no te descargues fotos íntimas, no utilizarás el móvil para dañar a otras personas, no insultar a nadie, ni difundirás imágenes o comentarios ofensivos, ni participarás en conversaciones donde se lo hagan a otros o a otras. Este es un punto que al final tiene mucho que ver con el ciberacoso, ¿no? Como el ciberbullying, que por desgracia está a la orden del día en nuestro país, en el mundo. Cada vez pasa, de hecho, más. Y creo que parte de la responsabilidad sale de las casas, ¿no? De cómo les educamos a nuestros hijos para que precisamente haya un punto de un contrato con tu hijo donde diga no dañes con tus comentarios a otras personas. Si te parece, vamos a escuchar el testimonio de una mamá que habla de un papá, perdón, que habla del bullying para ver, a ver qué nos expone y cómo podemos un poco resolver su duda. Uno de mis mayores miedos desde que tuve hijos es el tema del bullying y más con el momento que vivimos de redes sociales, internet y eso, que te pueden perseguir dentro y fuera del cole, vamos. Es algo que me angustia. ¿Se puede prevenir? ¿Se puede identificar de alguna manera? ¿Hay alguna forma de evitarlo? Bueno, pues muy buena pregunta. Yo creo que nos preocupa todo y además muy bien preguntado y con mucho contexto, ¿no? Porque al final la diferencia entre el bullying y el ciberbullying es lo que cataliza, ¿no? Es como la palanca que hace que sea de mucho más riesgo, ¿no? Porque es un bullying 24/7, no para. Uh-huh. Es un bullying anónimo muchas veces, con lo cual uno se vuelve más hostil, incluso con mayor crueldad cuando no se sabe quién es. Encima permanece, ¿no? Se queda ahí y no es un día que puedo tener un problema contigo, no, es que queda ahí subido en las redes y encima se puede viralizar, ¿no? Entonces, el ciberacoso desde luego hay que ser muy tajante con ello. Yo creo que para prevenirlo, un punto de partida es este, ¿no? Desde el principio, recordar que el teléfono no se utiliza para dañar ni tú ni en un grupo en el que estés, ¿no? Que eso también, a veces, no, pero yo no he puesto nada, digo, ya. Pero estabas ahí y verlo al final es ser cómplice. Entonces, esto hay que decirlo en cuanto se detecta, ¿no? Es un punto muy importante. Partir de ahí, explicar que esto no se puede hacer y que si uno lo detecta, tiene que decirlo, ¿no? Y luego, pues claro, el que está sufriendo, la persona que lo está sufriendo, pues tenemos que ser ágiles a la hora de detectarlo, ¿no? Los niños y las niñas muchas veces no se ponen tristes como los adultos, ¿no? A veces no es tanto el lloro o me encuentro mal, sino que puede ir más a través del cuerpo, ¿no? No me apetece ir al cole, me duele la tripa, no quiero coger el teléfono, o hoy no lo miro, o al revés, de repente está como muy metido en el teléfono porque está chequeando continuamente lo que pasa. Entonces, los niños son muy libros abiertos para estas cosas, ¿no? Entonces, no detectarlo, a lo mejor al 100% no, pero señales de que no se encuentra bien sí que son fáciles de ver, ¿no? Sobre todo los cambios. De repente ahora no quiero ir al cole o no quiero usar el móvil o lo estoy usando mucho o de repente estoy más apagado, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, lo importante para los padres es tener esto en el radar. Porque fíjate, has dicho, a veces hacemos cosas mal, a veces no, pero por desconocimiento. O sea, el ciberbullying es una cosa que nos ha venido como un tsunami que no sabíamos que estaba ahí. Totalmente, hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Exacto, y los niños no estaban pensando en hacer eso y de repente alguien pone algo malo
y tampoco son conscientes de, uy, qué malo es esto, tengo que decirlo. Pues sencillamente, mira, yo no hago caso, yo no participo de ello. Entonces hay que hacer consciente o sacar al plano consciente, oye, si eso pasa, hay que decirlo. Y si tú detectas que tu hijo no se encuentra bien, le pasa algo, hay que preguntarlo, porque puede estar ahí, ¿no? Comunicación clave. Vamos, sin ninguna duda. Y comunicación Siempre. Directa y Justo, presencial. y fluida. Otro tema súper preocupante, el tema del acceso a la pornografía en menores. Vamos a escuchar ahora brevemente a una mamá que también nos habla del tema para ver cómo podemos pues ayudarla. Yo tengo 2 niños todavía pequeñitos, pero uno de mis mayores miedos, y creo que es algo compartido por muchas familias, es el acceso a la pornografía y a la violencia a través de vídeos que circulan por internet y que, bueno, en muchos casos pues les llegan demasiado pronto. Y sobre todo cómo esto pues puede afectar a su manera de entender y construir la sexualidad. Yo no sé si es posible impedirlo, pero sí me gustaría saber cómo prepararles para que lo identifiquen como una alarma, sobre todo, y que nos lo cuenten a las familias, mamás, papás, que nos lo hagan saber, que nos lo lleguen para que podamos nosotros, pues quizá, tomar las medidas. Gracias. Bueno, pues un tema interesante a la vez que preocupante, ¿no? Porque se calcula que la edad media de acceso al porno está entre los 12 años, que ya es bastante joven. Incluso hay un estudio de Save the Children que habla que los primeros contactos pueden incluso aparecer a los 7, 8 años, ¿no? Madre Entonces, mía. bueno, pues es importante porque, como bien decía esta persona, al final construyen la sexualidad a través de unos patrones absolutamente erróneos, porque todos sabemos que lo que se muestra en el porno no es real, ¿no? Esto lleva, pues, por ejemplo, a que se normalicen algunas prácticas que son como muy excesivas, ¿no? No se practique el sexo desde el respeto, desde la comunicación. Incluso se normaliza la violencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues una de las cosas a eso me refiero, ¿no? Que al final se normalizan prácticas muy extremas. Y luego tiene, claro, la otra cara de la moneda, las inseguridades, las insatisfacciones y el impacto que tiene en la autoestima. Porque si uno pretende que en sus primeras relaciones, bueno, y en las últimas, ¿no? Pero si uno pretende que sus relaciones fluyan de la misma forma que pasa en una película porno o viendo porno o en un vídeo pornográfico, es que no va a suceder, porque eso es, bueno, pues, Claro. pues hay cortes, está montado, es decir, que al final se frustran porque su sexualidad no tiene nada que ver con esa, ¿no? Entonces es otro riesgo. Y el último es el riesgo a ser adicto. Porque claro, cada vez quiero consumir más, esto pues excita o puede tener una sensación gratificante. Entonces, claro, de una cosa que hacía uno puntualmente, pues empieza a consumirlo de forma prolongada, ¿no? Con lo cual, así, recapitulando, distorsionan la forma de aprender la sexualidad, puede fomentarse una sexualidad desde un punto de vista muy extrema, genera inseguridades y encima puede generar adicción. ¿Qué hacemos con esto? Es tremendo el panorama, ¿eh? O sea... Es tremendo. ¿Qué hacemos con esto? Pues, pues poner control. La mayoría de las herramientas para controlar el uso a redes o el acceso a los teléfonos móviles tiene un límite de entrada para adultos, ¿no? Entonces, pues ponerlo clarísimamente, ¿no? Ya por webs o sitios de 18 años no se puede acceder. O sea, ellos no pueden cambiar su fecha de nacimiento, por entender, como yo todavía no estoy en ese punto. Claro, pero tú puedes cambiar tu fecha de nacimiento perdón, al registrarte. Sí. Pero hay un paso previo, que es que el móvil limite el acceso. Vale. Y como en teoría, si tú pones en marcha un dispositivo móvil con tu hijo, pues vas a poner sus datos o un email o incluso los tuyos. Claro, si pones los tuyos, pues ahí tienes que ver cómo haces para limitarlo, ¿no? Claro. Pero con todos los controles parentales, por ejemplo, que tiene Apple o que tiene Android, lo que tienes que hacer es bloquear desde el control parental que el móvil te dé acceso. Entonces ya ni siquiera tienes que poner la edad, porque el móvil tú le estás diciendo que no deje acceder a esas webs. Otra cosa es que tú entres a alguna y te registres. Ahí sí que tienes que poner la edad y podrían mentir, pero tú puedes hacer que eso no funcione desde el origen. O sea, que ni siquiera puedan acceder a eso. Exacto. Vale. Que eso es como una de las claves de empezar, ¿no? Total. Cuando le das acceso al móvil a tu hijo. Vale, es genial. No lo digo sobre todo porque en muchos casos no es una búsqueda activa, sino al final es accidental. De repente están haciendo scroll o de repente alguien les manda un link, acceden al link y es pornografía. Claro, pero con un control parental puesto, eso no pasa, o sea, no debería pasar. Directamente la página no se va a abrir. Vale. Entonces es muy importante. Y luego la otra, hablarlo. Ya. Que a veces parece que hablar de la pornografía parece que incita. O sea, que se pueden, como anticipar esas cosas que se pueden encontrar o pueden ver.
Sí, claro. Vale. Pues estamos hablando de niños de 12 años. Sí. No tienen un concepto de la sexualidad muy creado a nivel mental, a nivel cognitivo, pero saben lo que es, saben lo que son las relaciones. Entonces, bueno, pues explicarlo. Oye, Vale. mira, hay personas, hay niños que ven contenido que no deben, contenido de adultos. Entonces, no creo que eso lo debas hacer. Si eso pasa, pues dímelo, hablamos de si eso te inquieta o eso te preocupa, vamos a hablarlo de una manera mucho más tranquila, ¿no? La conversación de las abejitas que se tenía toda la vida, pues ahora el tema es que hay que tenerla para impedir que accedan a través de redes sociales, ¿no? Totalmente. Me gustaría ahora que hablemos de todos estos riesgos que al final en estas edades son tan complicados de gestionar muchas veces y suponen y pueden afectar tanto a nuestros hijos. Creo que ahora mismo está habiendo una sacudida a nivel mundial, lo digo porque no solo está pasando en España, sino que a nivel regulatorio y legislativo están pasando cosas, ¿no? Allá Australia ha prohibido las redes sociales a menores de 16 años y recientemente nuestro presidente ha anunciado que España también lo va a hacer. Bueno, incluso Francia parece que también se anima a regular el uso de redes en menores, ¿no? O sea, que es una cosa que está en boga en muchos gobiernos. ¿Cree realmente, sobre todo a nivel más España, ¿no?, que de verdad va a ayudar a que sea todo mucho más sano, a que esté todo más controlado y que padres, hijos entendamos un poco mejor los riesgos que tienen las redes sociales en menores? Pues mira, yo lo que creo es que esto no es tan fácil de articular, ¿no? O sea, creo que está muy bien que empecemos a hablar de ello y a al menos plantearnos legislar, pero no parece fácil, ¿eh? A Australia le ha costado porque las tecnológicas, pues bueno, al final tienen un altísimo número de usuarios que son menores, ¿no? Entonces, pues lo cierto es que esto no es sencillo, ¿no?, de poner en marcha, porque luego hay que ver la manera en la que identificas si es un menor o no. Entonces, igual para registrarte sí, pero luego cuando navegas puedes hacerlo de otra manera. Entonces, sencillo no es, ¿no? A mí sí me parece importante, sí me parece interesante. Desde luego hay que empezar por algo. Sí, y yo no sé si son el nuevo tabaco, si son las nuevas bebidas energéticas o si estamos hablando del nuevo juego patológico, las nuevas casas de apuestas, pero algo hay que hacer porque desde luego el potencial adictivo es muy alto. Entonces, algo que tenemos que hacer. Entonces, yo creo que, mira, ni tú y yo vamos a legislar esto, ¿no? Pero sí me parece que hablar de legislación es sacarlo a la palestra, ¿no? Y ya de repente las personas empiezan a decir, uy, que Alerta. resulta que, ¿no? Por ejemplo, pasó con las bebidas energéticas. Galicia controla las bebidas energéticas en menores o limita el uso. Y dices, uy, ¿qué pasa con las bebidas energéticas, no? Pues yo creo que ese es el punto interesante de que se abra un debate sobre la legislación en redes, en el uso en menores o no, porque en España, de hecho, por ejemplo, las redes sociales no se pueden utilizar por debajo de los 14 años. Eso es así, ¿eh? Pero luego hacen triquiñuelas, ¿no? Yo he visto a mi alrededor... Hacemos. Los padres, entiendo, ya, no sé. Yo a mi alrededor me rodean niños cercanos, lejanos, de todo tipo, de diferentes edades y son menores de 12, de 14 y tienen su perfil propio de redes sociales. Claro, pues ese es el problema, ¿no? Que al final hay que legislar con un poquito más de concreción y limitar ciertas cosas, porque eso es verdad. O sea, al final, mira, tú cuando entras en Google Play o en el Apple Store, ¿Sí? La edad para descargar cualquiera de las redes sociales, Instagram, TikTok, la que sea, son 13 años. Vale. Yo recuerdo a mi hija, papá, cuando cumpla 13 años, cuando cumplas 13, lo vemos y la descargamos. Bueno, vamos a ver. Resulta que en España no te puedes registrar si tienes menos de 14, porque ahora mismo dicen, no, 16, es que ahora mismo la ley dice que por debajo de 14 no puedes. Claro, entonces, Te la puedes un año descargar, de espera, no, ya. pues no puedo. ¿Qué hacen? Pues mis amigas todas tienen. Digo, ¿y cómo hacen eso? Pues no lo sé. Digo, pues pregúntales. Y la respuesta fue, es que han puesto otra edad. Es que han cambiado la fecha de nacimiento. Entonces, primera norma en redes sociales. No mientas con tu edad. Porque te abre el contenido hacia algo que no te corresponde. Y te van a acceder a ti adultos y contenido de adulto que no deberías ver. Entonces, primera norma, no mientas. Pero Entonces, claro, no mientas quién, porque el padre o el hijo, o Pues- la madre, te quiero decir, padres o hijos. Pues en el momento que un padre sabe que su hijo tiene redes, que abra los ojos. Ha mentido con la edad. Entonces, ¿ha mentido el hijo? Sí, pero claramente con el permiso de los padres. Oye, y si no lo sabía, en cuanto escuchen este podcast, ya lo saben. Entonces, si tu hijo pequeño está usando redes, está mintiendo con la edad. Entonces, eso es un problema, claro que sí. Entonces, si esta ley la ponen en marcha, tiene que haber algún mecanismo, no sé si con el DNI o con una supervisión parental, pero muy directa, ¿no? Y luego, fíjate, a mí esto de la ley me lleva a otra reflexión. Dice, ¿cuánto se nos ha ido esto de las manos?
que ya necesitamos que venga un ente superior a regularnos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no sé, es como si hiciera una ley en mi casa para que los niños no coman por el suelo. Y pues, ya lo sé, ya lo regulo yo en mi casa. O no salgan de casa no sé cómo, ya lo regulo yo en mi casa. ¿De qué ha pasado para que se nos haya ido tan de las manos que ahora necesitamos una ley que nos regule esto, ¿no? Quizás nunca hemos sabido ver como todos, o sea, que te quiero decir, las pantallas son nuevos para todos, o sea, unos nacen desde la cuna, otros más mayorcitos, pero no hemos sabido detectar a lo mejor los riesgos reales y nos ha pillado como de sopetón, con todo ya hecho, con ciberacoso, con suicidios, por bullying, con acceso a pornografía, etc., 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 más todo lo que el desarrollo que has comentado del cerebro de nuestros peques, y de repente ha sido como, wow, espera, claro, que es que nadie nos dijo que esto iba a pasar, ¿no? Totalmente. Hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Pero fíjate el impacto que tiene, que es que hay que legislar para poder dar marcha atrás, ¿no? Por ejemplo, en los colegios también ha pasado que se empezaron a cambiar los libros por tablets, por ordenadores o por dispositivos digitales y estamos como en vuelta atrás, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que nos hemos pasado de frenada, que en realidad no aportan tanto como pensábamos y estamos perdiendo ciertas capacidades. Lo que decíamos antes, no es tanto qué le ocurre a un cerebro por mirar una pantalla, sino qué le ocurre por dejar de hacer cosas en físico, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de regulaciones seguro que van a llegar. A ver si nos ayudan y sobre todo que realmente lo que se regule se haga, que luego no se pueda mentir, porque eso entonces ¿para qué sirven las leyes, no? Si es para 14, que sea para 14 y un sinfín de etcéteras. ¿A tus hijos les has explicado que esta regulación va a estar vigente en nuestro país? Sí, claro que os lo he dicho. Entonces, como una tiene 16, dice, uy, yo me he librado, ya. Y el otro calla así con prudencia de a ver qué va a pasar, ¿no? Claro. La verdad es que yo llevo utilizando el tiempo de uso desde siempre. Entonces, y la limitación a los contenidos. Entonces, bueno, pues más o menos en mi casa han entendido que esto es así y que no se puede tener un acceso ilimitado. Yo peleo, que lo sepas, contra mis hijos y contra el resto de la sociedad. Porque lo de soy la única, soy el único, eso es un mantra muy de adolescente, pero yo en el caso concreto de las redes lo tengo permanentemente, que luego no es verdad. A veces sí y a veces no tanto. A veces luego hablas con otros padres y no, pues yo también procuro que no, o cuando estamos comiendo no. Entonces, otra cosa importante que deberíamos hacer es comunicarnos también entre nosotros para no dejar que las redes vayan por delante, porque en realidad a una la dejan a la otra y al final, cuando te quieres dar cuenta, sin que haya una realidad, hemos convertido el uso en algo mucho más de lo que pensábamos que teníamos, ¿no? Entonces, muy importante hablarlo entre los padres también. Me encantaría saber tu tiempo de uso con tus hijos, ¿qué les has puesto? Si se puede contar. Sí, bueno, se modifica por épocas. ¿Vale? Cuando hay exámenes, cuando no. Mira, entre semana, 0, ese es el punto de partida. A los dos. 16 y 13, recordamos por 16 si acaso. Y 14, sí. Eso, 14. La mayor tiene un tiempo, me parece que es 1 hora al día, que puede activar todo lo que tiene que ver con la comunicación, es decir, WhatsApp, mensajes y alguna otra aplicación de mensajería, porque bueno, es verdad que si no, les aíslas de la vida social. Vale. Y cuando no está en exámenes, tiene media hora al día de lo que llamo entretenimiento, que es juegos, Netflix o este tipo de aplicaciones, ¿no? Pero no redes sociales. Y ahí están las redes. Entonces tiene que, con su media hora, administrarse todo eso. Vale. No sabes qué peleas. 30 minutos para tantas cosas, ¿no? Y luego el fin de semana sí que tiene un poco más de tiempo. En vez de que es 1 hora y media para redes, junto con el resto de aplicaciones. ¿Y recomiendas que sea 1 hora y media o lo que sea, 1 hora seguida o que esté distribuida a lo largo del día? Porque claro, no es lo mismo sentarte en el sofá y estar 1 hora y media haciendo scroll que de repente un poquito por la mañana y un poquito por la tarde. Pues mira, eso lo dejo a su elección. Vale. Ella sabe que tiene esto, es como la paga. Yo te la doy y tú sabrás cómo te la administras. Tú tienes 30 minutos al día entre semana y 1 hora y me parece que es 1 hora y media, depende. El sábado tiene un poquito más que el domingo porque hay que estudiar, digo, entonces tú sabrás. Si te lo gastas al principio, pues luego no vas a tener. Entonces ella ha aprendido cómo a ir regulándose y un poquito por la mañana y otro poco después de comer. Y un punto importante, creo, para mí me parece importante, ¿crees que tenemos que verbalizar todo este límite, tiempo de uso, cómo lidiamos con nuestros hijos, adolescentes, incluso pequeños, el tema de las pantallas con nuestros familiares, con la red como más cercana? ¿Que sepan cómo funcionamos en casa para que también nos echen un cable? Sí. O sea, bueno, quiero decir, a veces no. Es que los abuelos igual no están en un mundo tan tecnológico, ¿no? Y también te digo, no es lo mismo una videollamada de un niño con su abuelo o con su abuela que estar viendo TikTok.
Entonces, al final, sí que está bien que se sepa, ¿no? De esto que no llegan a casa del abuelo y le cojan el móvil, ¿no? Llego a casa del abuelo y el abuelo te deja el móvil, ¿no? Pues no, hay que entender que estamos haciendo una educación razonable en cuanto al uso de medios digitales. Y claro, pues por supuesto que toda la familia lo use de esa misma manera, ¿no? Es verdad que a veces, y eso te lo digo desde la experiencia, meterte en las normas de los demás es difícil, ¿no? Nosotros no lo usamos en la mesa, pero ¿quién soy yo para decirle al primo del tío del otro que está en la mesa, oye, el móvil no, porque mira el ejemplo? También ocurre con el alcohol o con el tabaco. Yo puedo decir que no fumo, mis hijos no fuman, mi entorno más cercano le puede decir, oye, hay niños, no fumes, pero hay un momento en el que no le puedes decir a alguien que regule cómo usa el teléfono, ¿no? Pero sí, o sea, que decir, el entorno más cercano, pues por supuesto, ¿por qué no? Sí, el que comparte más tiempo con nuestros hijos. Exactamente. Igual que un abuelo o una abuela tiene que entender que fumar delante de un niño no es un buen ejemplo, pues estar permanentemente con el teléfono tampoco. Y que nos lo tenemos que aplicar nosotros. Bueno, predicar con el ejemplo. Normas familiares. Totalmente. Pues, doctor... La última nuestra, perdona, sí. Hemos comprado, y es que es muy recomendable, una estación de carga. Esto es me encanta. Un elemento... Esas prácticas nos viene muy bien. No sé cómo decirte, pues es como una bandeja donde tiene varias ranuras para poner los móviles y las tablets, y de ahí salen unos cablecitos, y eso lo tenemos en el salón. Y después de cenar, porque después de cenar ya limitamos el uso, cenamos y ya se acabó, paramos, los ponemos todos ahí se quedan y cargan por la noche fuera de las habitaciones. Hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente. Nunca os metéis con un móvil en la habitación. Rarísimo, salvo que haya que hacer alguna cosa concreta, o de hecho hemos tenido que reactivar el fijo, que no lo teníamos porque tenemos abuelos. Ay, bueno, me encanta el Claro, fijo, hay que recuperarlo. Es que tenemos abuelos, tenemos gente que le puede pasar algo, y estar durante la noche incomunicado pues no es la mejor opción. Entonces hemos reactivado el fijo, la familia más cercana lo tiene, y los dispositivos digitales se cargan en el salón. Bueno, me quedo con este tip final. Ha sido un verdadero placer, doctor Fernando Mora, escucharte, aprender. Nos queda mucho por hacer. Es verdad que has dado varios tips, varias claves que creo que si lo implementamos en casa y si lo empezamos a hacer, seguro que vamos a hacer un verdadero favor a nuestros hijos, porque es un favor, tanto si son pequeños como si son pre o adolescentes. Así que de verdad que un verdadero placer tenerte hoy aquí y aprender de ti, escucharte. Nada, muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer. Es una conversación de lo más cómoda, de cosas muy razonables. Y bueno, pues si de aquí alguien se lleva aprendizajes o herramientas o trucos para hacer un uso más racional de las pantallas, tanto los padres y las madres como los hijos y las hijas, pues mira, seguro, ha valido la pena. Ahí tu granito de arena ya está aquí. Muy bien. Gracias por haber venido alimentando la honestidad, y a ti que nos estás escuchando, te esperamos en el siguiente capítulo para seguir alimentando la honestidad. Todo un placer. Chao, hasta luego.